Muy buenas tardes, mis queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa de análisis bíblico, aquí a través de Facebook Live, Ángel Mensajero, a través de nuestro canal Ángel Mensajero, Ángel Alfonso Galeano, con ustedes para saludarles y enviarles muchos abrazos, saludos, bendiciones a través de nuestro canal. Estamos aquí de nuevo después de un pequeño break que nos tomamos, no porque quisiésemos, sino por algunos compromisos que teníamos que cumplir. Así que los últimos 2 sábados, que nos fue un tanto imposible de estar acá con ustedes en vivo para llevarles este programa acostumbrado de estudio bíblico, ¿verdad? Veníamos desarrollando y estudiando lo que es el estudio de los 7 sellos, ¿verdad?, del Apocalipsis. Así que el día de hoy vamos a preparar, o ya estamos preparados más bien, para iniciar con este formidable estudio de la profecía bíblica, ¿verdad? Les invitamos para que se queden con nosotros y también usted pueda compartir esta transmisión con todos sus contactos. Dele share ahí en su dispositivo, ¿verdad? No sé si usted tendrá algún tipo de problema en cuanto a la velocidad, ya que estamos transmitiendo en alta definición, por decirlo así, en Facebook, y algunos dispositivos quizás no podrá ver mucha claridad, dependiendo, va a depender mucho de la afluencia, la velocidad que tenga la internet. Pero si no tienen ningún problema, les enviamos un saludo muy cordial, un abrazo para todos ustedes y la bendición de nuestro Dios. Escríbanos sus comentarios ahí en la parte del chat o envíenos su texto. Más adelante vamos a estar poniendo ahí el número de WhatsApp. Así es que un saludo muy cordial. Hoy, cuando estamos ya en la fecha 18 de mayo del 2019, nos aprestamos para iniciar este estudio. Pero antes queremos saludar a todos nuestros hermanos, amigos que nos ven en varias partes del mundo, ¿verdad? Y también a aquellas personas que ven nuestros videos a través de YouTube de forma diferida. Queremos decirle que inmediatamente después que nosotros terminamos acá, posteamos estos temas en alta definición allí en nuestro canal de Ángel Galeano en la plataforma de YouTube. Así es que estamos listos para presentarles este estudio bíblico. El día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes lo que va a ser el estudio del 6º sello. Ya hemos hablado muchísimo de los otros sellos, hemos evacuado ya 5 sellos. Así es que prepárese para escuchar este formidable estudio. Seguramente al final, si usted se queda hasta el final, va a entender un poco más y vamos a entender un poco más de la profecía bíblica y qué Dios nos quiere decir a través de los 7 sellos, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a estar presentándoles lo que es el 6º sello, ¿verdad? Ya solo nos restaría uno, casi vamos a estar terminando, así es que, pero el estudio de Apocalipsis va a continuar porque esto está formidable, ¿verdad? Así que volvemos en unos segunditos después de una identificación. Estamos de nuevo acá con ustedes. Lastimosamente por ahí se nos mete alguna audio, el audio que tenemos de fondo. Vamos a tratar de
de corregir este asunto lo más pronto posible. Bueno, es que tenemos acá el audio en diferente, en otro formato. Bueno, entonces vamos a iniciar con este estudio. Realmente es muy interesante y queremos que ustedes no se lo pierdan. Para eso le pedimos que compartan esta transmisión a sus amigos, a sus familiares. No vamos a estar hablando de religión, mis queridos amigos, hermanos. No vamos a hablar de religión, vamos a hablar de la palabra de Dios, del texto inspirado, que es para todos, para buenos o malos, blancos y negros, pequeños, grandes, para todos, para toda la humanidad. Dios dejó este mensaje para que lo entendiésemos y de la misma forma estemos preparados para los eventos que habrán de acaecer y que ya están acaeciendo en todo el mundo. Lamentablemente, por el poco estudio de la palabra de Dios, nosotros no nos damos cuenta de que Dios hace tiempos está ya derramando los juicios, sus juicios en la tierra para llamar la atención a aquellos que han de ser salvos. Lamentablemente, hacemos caso omiso a todas estas señales que Dios ha venido o está permitiendo que aparezcan en la naturaleza, en el cielo y así en muchas partes del mundo. En cualquier momento nosotros estamos viendo señales. Los medios cubren muchas de ellas y el mundo, muchos de nosotros no nos damos cuenta que son señales que Dios ha dejado para que sus hijos se den cuenta cuán pronta está la venida del Hijo del Hombre. Así que a todos los que ya se han conectado con nosotros, les estamos enviando saludos a todos nuestros amigos. Y como les digo, compartan nuestra transmisión, les vamos a agradecer muchísimo. Antes de ello, quiero presentarles, vamos a presentarles un pequeño video. Vamos a ver si podemos obtenerlo acá. De los temas que estamos estudiando, valga la redundancia, pero déjenme verificar a ver si los tenemos por acá, porque es muy importante, ¿verdad? Vamos a ver si podemos colocarlo. Bueno, ahorita no lo tenemos en este momento, se nos ha escapado por ahí, pero lo que vamos a hacer y lo que queremos hacer es orar primero antes de iniciar con este estudio, ya que es muy importante nosotros encomendarnos a Dios para obtener el conocimiento, la sabiduría, la inspiración necesaria para poder interpretar, poder discernir correctamente la palabra de Dios. Es muy importante, hermanos, amigos, que podamos orar para que Dios ilumine nuestras mentes. Vamos a estar estudiando el sexto sello, así es que les pido que nos acompañen en una pequeña oración antes de iniciar con este formidable estudio de la palabra de Dios y del libro de Apocalipsis, hoy estudiando el sexto sello. Querido Dios y Padre, una vez más venimos aquí ante su presencia pidiendo iluminación de usted para poder discernir y explicar, comprender lo que es el estudio del sexto sello del Apocalipsis. Gracias, Padre, porque usted ha dejado escrita todas las cosas, la historia del mundo, para que nosotros podamos discernirla, entenderla y de esa forma comprender las señales previo al advenimiento de su amado Hijo Jesús. Ayúdenos a entenderla, Señor. Una bendición para cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos ven y nos acompañan a esta hora de la tarde aquí a través de nuestro canal Ángel Mensajero TV. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a nuevamente pedirles que puedan compartir nuestra transmisión. Ya hay amigos que nos han hecho ahí la manito. Saludos para mi amigo Fernando Águila. Por ahí está mirándonos ahorita. Y también para Ana, que por ahí nos ve en una parte acá de Estados Unidos. Repórtenos la señal. Si todo está bien, mándanos una manito por ahí. Si todo está funcionando perfectamente, ¿verdad?
denos un comprendido porque necesitamos saber que estamos saliendo perfectamente allí con nuestra señal. Bien, vamos a rápidamente a iniciar con este formidable estudio de la palabra de Dios con el sexto sello, ¿verdad? Le podíamos llamar el caos cósmico, porque ya el sexto sello, mis queridos amigos, hermanos que nos ven, comienza de una forma catastrófica, ¿verdad? Con los terremotos, con el sol cuando se puso como negro. Dice, miré cuando abrió el quinto sello, el sexto sello, perdón. Vamos a irnos rápidamente a Apocalipsis. Déjeme abrir mi tableta acá. Tableta. Esta palabra tableta en mi país, allá en Honduras, se comprendería de diferente forma. Allá tableta es un pedazo de dulce sabroso que se hace de leche y de algo otras ingredientes, ¿verdad? Pero en esta vez nosotros nos vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 6 y los versículos 12 al 17, y dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, dice, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Qué extraordinario, dice, y decían a los montes, estas personas, y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta es, ¿quién podrá mantenerse en pie? Es muy importante, mis queridos amigos, este sexto sello, porque, ¿saben? Cuando Dios creó a la raza humana, los creó para que vivieran eternamente, con gran amor y con buen espíritu, por decirlo así, con deseos de ver a sus hijos felices. Dios los creó. Los creó por amor. Dios crea siempre por amor. Porque el amor es un principio que solamente se puede compartir cuando hay más de una persona. Dios, por eso, es compuesto por tres personas: el Hijo y el Espíritu. Son una familia. Y Él, con la creación de la raza humana, quiso aumentar esa familia. Esto que también ya tenía, queremos mencionar, otra creación. La Biblia nos habla de que Dios hay muchos mundos donde Dios creó, y existe hoy en día creación de Dios. Y nosotros somos uno de tantos mundos creados. Pero lamentablemente, en la tierra, o a la tierra, el enemigo sembró el pecado. Hasta acá llegaron las tinieblas, y esto se convirtió básicamente en un mundo oscuro, lleno de pecado y de tragedia, hasta el punto que sus hijos al final del tiempo dicen: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es triste pensar que los hijos, nuestros hijos, nos digan un día que no nos quieren ver, o que nos odian, o simplemente no resisten nuestra presencia. Para cualquier padre sería triste, no digamos para Dios, que es nuestro Padre Celestial. Pero lamentablemente un día sus hijos le dirán: caed sobre nosotros. Van a decir a las montañas y a las piedras, ¿verdad? A los montes, que es mejor que los cubran, o sea, que los entierren, que caigan sobre ellos, y no que Dios o Jesús pueda
para no ver la presencia, la santidad de Dios. Qué triste, ¿verdad? El quinto y el sexto sello nos presentan las dos facetas del grandioso plan de salvación de Dios, que abarca por un lado su justicia expresada mediante su ley y por otro lado su amor expresado mediante su gracia. Encontramos un ejemplo perfecto de la combinación de estos dos elementos en la simbología del arca del pacto del templo de Dios, donde vemos por un lado las tablas de la ley divina dentro del arca del pacto que representa su perfecta justicia, y por otro lado observamos por encima del arca el propiciatorio que representa su perfecta misericordia y piedad. O sea, esta divina combinación, o sea, la ley y la gracia, se hizo en realidad en la cruz del Calvario, donde Jesús murió por los pecados del mundo, por los pecados de cada uno de nosotros, cumpliendo a la vez con el castigo de la perfecta justicia de su ley y con su gracia mediante su incomparable amor al tomar voluntariamente el lugar del pecador, muriendo en su lugar como su sustituto divino para poderle ofrecer el perdón. Es por eso que hoy nosotros no podemos entender cómo muchas personas, cristianos así llamados, ignoran la vigencia de los 10 mandamientos. Porque Jesús vino a cumplir la ley de Dios. Y él claramente en el Antiguo Testamento está lleno de citas de invitación a cumplir con la ley moral, en este caso de Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso. Y encerrados estamos ahí un montón de cristianos que nos llamamos así hoy en día. Porque si no cumplimos con la ley moral de Dios, somos mentirosos, claramente la palabra nos dice. Así que los rebeldes, los desobedientes, impíos, o como desea llamar a todos los pecadores, se perderán no por haber aceptado el plan divino de salvación, por no haber permitido que Jesucristo perdone sus pecados y se convierta en su Salvador individual, en su Salvador personal. O sea, por no haberse arrepentido de sus pecados, por no haberlos confesado a Dios y sobre todo por no haberlos abandonado. Es por eso que tendrán que sufrir las consecuencias finales y morir por el castigo de sus transgresiones, por no haber aceptado a Jesucristo como su sustituto divino que ya había pagado el precio de su culpa. Mire, yo quiero leerles esta cita que a mí me impresiona. En la mañana tuvimos una predicación en relación a otro tema, pero tocamos este versículo, Deuteronomio 30:15. El Señor dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. He puesto la muerte y el mal. ¿Por qué? Dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas, seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Es imperativa la obediencia a la ley de Dios para obtener la salvación. Nosotros no nos salvamos por obras, pero lo cierto es que hay un juicio y las obras tendrán mucho que ver en cuanto al destino, si vamos a ser, me refiero, si vamos a ser salvos, si nuestro destino va a ser la salvación o la perdición, porque por nuestras obras seremos juzgados. Así ha sido siempre en la historia humana, mis queridos hermanos, amigos. Por su gran maldad tuvieron que morir en el diluvio los antediluvianos inconversos. Por su gran perversidad y violencia, también los habitantes impenitentes de Sodoma y Gomorra, en la lluvia de fuego y de azufre, murieron. De la misma manera, tendrán que morir todos los malvados que se aferran de una forma terca al gran sistema religioso Babilonia que nos habla el Apocalipsis, del cual vamos a estar abriendo
hablando, en unos minutos más adelante. Este sistema de pecado, de engaño y opresión durante las 7 postreras plagas o en el retorno glorioso del Señor Jesucristo tiene una gran beligerancia. Va a estar vivo más que nunca. Babilonia, la grande, la madre de la ramera que ha enseñado a fornicar y a pecar a todos los habitantes de la tierra. Usted se dice, ¿pero cómo? ¿Yo he sido víctima de las enseñanzas de Babilonia? Sí, incluso yo mismo que estoy aquí sentado, tengo enseñanzas, me las enseñaron desde muy pequeño. El gran sistema mundial está contaminado por las enseñanzas de Babilonia. ¿Y cuáles son esos? Bueno, en otro estudio vamos a estudiar las enseñanzas de Babilonia y usted se va a sorprender que aunque a veces no lo creemos, hay cosas que hacemos o decimos que tienen origen totalmente babilonio, pagano. El 5º sello nos presenta el juicio a favor del pueblo de Dios para declararlos justos y vestirlos con las vestiduras simbólicas de la salvación. Eso lo hemos hablado en el 5º sello, cumpliendo con Daniel 7:22. Mientras que el 6º sello nos presenta un juicio contra el opresor con el fin de ejecutar sobre ellos el castigo de la vergüenza, o el castigo de la venganza, quiero decir, determinado sobre ellos, cumpliendo así Daniel 7:26. El 6º sello está compuesta por 2 partes. Interesante. Analizaremos ahora la primera parte respecto a las grandes señales que introdujeron, la fase final de la historia humana, es decir, el tiempo del fin y el juicio celestial antes del retorno de Jesucristo en gloria y majestad. Déjeme tomar un sorbo de agua, porque se nos afecta la garganta. Las señales que anunciaron la fase final de la historia, muy importante, queremos hablar un poquito de esto, porque saben, hay un juicio que se inició. Ya el Señor Jesús y los apóstoles, los discípulos de Cristo, hablaban de ese juicio en el futuro. Dice el 6º sello, miré cuando abrió el 6º sello. Ponga mucha atención. Dice, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna, se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esto nos dice Apocalipsis 6 del versículo 3, 12 y 13, ¿verdad? Así es que dice, estudiamos, por ejemplo, señales del fin que Dios permitió. Un gran terremoto, nos habla aquí la profecía, y grandes señales en los astros, por ejemplo, en el sol, la luna y las estrellas, cosas que increíblemente están sucediendo hoy en día con mucha frecuencia. Y usted se pregunta, ¿pero por qué está sucediendo tantas señales en el sol y en las estrellas? ¿Saben por qué esto de las señales en los astros se va a ir haciendo más frecuente a medida pasemos el tiempo? Las catástrofes, los eventos sociales, geopolíticos, religiosos, grandes eventos se habrán de realizar en el mundo muy pronto. Ya están sucediendo eventos en la luna y en las estrellas. Este año hemos tenido muchos eclipses de luna, incluso de sol, ¿verdad? Y estos eventos Dios los utiliza para despertar a la humanidad, sobre todo a la cristiandad, con el propósito de señalar, por un lado, el inicio del tiempo del fin y anunciar, por otro lado, el inminente inicio del juicio celestial. Hay que recordar que estas grandes señales se cumplieron en el gran terremoto de Lisboa del año de 1755, precisamente el 1 de noviembre, en el oscurecimiento del sol y el enrojecimiento de la luna del 19 de mayo de 1780. Y en la impresionante también caída de las estrellas del 13 de noviembre de 1833. Y usted dice, ¿pero cómo? A mí nadie me había dicho esto. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, si nosotros no leemos la historia,
vamos a continuar, como dice un dicho por ahí, un escritor famoso, cometiendo los mismos historias. El que conoce la historia el que no conoce la historia está condenado a volverla a repetir. Y nosotros necesitamos conocer la historia para que la venida del Hijo del Hombre no nos encuentre de sorpresa. Jesús había dado las mismas señales cósmicas en su sermón profético cuando anunció inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, decía el Señor Jesús, el sol se oscurecería y la luna no daría su resplandor y las estrellas caerían del cielo. Esto nos decía el Señor Jesús en Mateo 24:29. Y ocurrió tal como Cristo lo había anunciado, pues inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, de la persecución criminal, destructora que se hizo sobre los cristianos. Si usted no está enterado de esta gran persecución, vaya, lea las enciclopedias, incluso simplemente vaya a internet y ponga persecución de los cristianos, la gran Inquisición, por quién fue formulada, por quién fue hecha. Y usted se va a dar cuenta que inmediatamente de esa gran persecución, que murieron millones y millones de cristianos por profesar la fe en Jesús, en Dios, murieron inmediatamente de una forma real y una forma visible, ocurrieron todas estas señales: el oscurecimiento del sol, la luna, la caída de las estrellas. Esto ocurrió tal y como Cristo lo había anunciado, ¿verdad? Porque Él decía, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, vendría estos eventos en los principales astros de la tierra. Ocurrieron estas tres señales cósmicas en el sol, la luna y las estrellas. En 1773 terminó la Santa Inquisición medieval que fue realizada por el sistema católico apostólico romano, o sea, el sistema papal, el sistema del Vaticano, cuyos días Dios había cortado por causa de los escogidos, según decía la palabra de Dios. 25 años antes del fin de la soberanía, o sea, del gobierno papal europeo, iniciaron o se dieron estos eventos, ¿verdad? Increíbles, estas señales que Dios había o que Jesús había hablado en Mateo 24. En 1755, recuerde o le mencionamos, ocurrió este tremendo terremoto en Lisboa. Un terremoto que se sintió en toda Europa. Y usted me ha dicho, pero hermano, se han ocurrido cientos y miles de terremotos, ¿saben? Es interesante que anteriormente al terremoto de 1755 no habían sucedido terremotos de esa magnitud en ninguna parte del mundo. Sí habían pasado algunos pequeños, incluso después que Cristo murió en el área del Medio Oriente ocurrieron muchos terremotos como señales también de la destrucción de Jerusalén, porque saben, la experiencia de Jerusalén se habrá de volver a repetir, y Jesús así lo decía en ese sermón de Mateo 24, se iba a volver a repetir, pero ya de una forma global. Entonces los terremotos que sucedieron de una forma local tendrían una aplicación global. Y el terremoto de Lisboa, curiosamente, fue con ese terremoto que empezó la ciencia a investigar sobre este tipo de fenómenos. Es desde ese momento cuando la ciencia empezó la investigación de los terremotos, de cada uno de los terremotos que de allí sucederían en el mundo. Es por eso que hoy en día tenemos muchos aparatos. Se han creado programas especiales, computadoras, donde están sensores, donde están monitoreando constantemente. De hecho, yo estoy afiliado a una página del gobierno de Estados Unidos donde cada instante te están enviando notificaciones donde está temblando la tierra. O sea, la ciencia ha aumentado grandiosamente como un punto importante de la profecía también, porque la ciencia, decía Daniel, se iba a multiplicar en los últimos días, no tan solo en la ciencia en cuanto a descubrimientos científicos, sino al estudio de la palabra de Dios.
En 1773 finaliza la Santa Inquisición de la Iglesia Católica Apostólica Romana, aunque suena un poco duro decirlo, pero sí, la Iglesia Católica persiguió, mató, sacrificó a millones y millones y millones de cristianos. Usted no se imagina, no tiene ni la idea cuánta gente mató por órdenes del poder papal. De hecho, el Papa Juan Pablo II, poco antes de morir, tuvo que pedir perdón al mundo por esa Santa Inquisición, que supuesta, así se le llamó, esa acción criminal que cometió la Iglesia contra sus mismos hermanos, ¿verdad? Porque simplemente no creían o no aceptaban sus enseñanzas. 1773, y la profecía decía que cuando terminara esa persecución iban a venir señales en el sol, la luna y las estrellas, y ocurrió en 1780 cuando el sol se oscureció y apareció una luna roja como sangre. En 1798 fueron el fin de los 1260 años de la soberanía papal, que inició posteriormente lo que llamamos nosotros el tiempo del fin. Fue muy importante. Estos datos requieren o toman suma importancia en la profecía bíblica, ya que Dios nos había llamado la atención para que tuviésemos nuestros ojos, nuestra mente puesta en estos eventos, porque con ellos Dios nos estaría dando la señal de que el tiempo del fin se iniciaría en ese entorno, en ese tiempo. Es increíble cuando nosotros nos ubicamos en este tiempo o identificamos estas fechas del oscurecimiento de la luna, el sol, estas señales. Claramente nosotros podemos identificar el momento, lo que sigue después, porque hay profecías que llegarían más adelante. Por ejemplo, en 1833 se cumple la tercera profecía de la caída de las estrellas. Fue impresionante. Y llegamos justamente a 1844, una fecha sumamente importante en la vida cristiana, en la profecía, el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas con el cual iniciaba el juicio celestial. Qué impresionante. Y usted me dice, ¿pero qué estás hablando? Eso nunca nosotros lo habíamos escuchado. Mis queridos amigos, hermanos, esto es amplio, hay mucho de qué hablar, y en su determinado momento nosotros vamos a estar estudiando la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y en el sexto sello, el Señor ejemplifica la caída de las estrellas, la última de estas 4 grandes señales del fin, con la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida, dice, por fuerte viento, Apocalipsis 6:13. Este pasaje nos conduce nuevamente a las palabras del Señor Jesucristo en el sermón profético, donde dijo, de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Dice, sabéis, dijo el Señor, que el verano está cerca. ¿Saben? Esta palabra verano, todos conocemos el verano, pero bíblicamente el verano significa básicamente la venida de Jesús. Estamos hablando acá en términos simbólicos, pero el verano tiene que ver con el tiempo del fin, con la venida de Cristo Jesús. Dice, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién? ¿Está a las puertas quién? El Señor Jesús. Así que es de conocimiento común que una higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Cuando su fruto es maduro, básicamente, ¿no? A lo mismo se refiere el Señor Jesús al decir que el verano está cerca y que está cerca a las puertas. Eso es lo más interesante que nosotros podemos apreciar. O sea, que está cerca a las puertas.
porque se vio realmente el cumplimiento de todas estas cosas. Lo que Jesucristo dio a entender a sus seguidores es que la historia, oiga bien, la historia había madurado, ya estaba lista para la cosecha. Las señales proféticas que anunciaban el fin, oiga bien, que anunciaban el fin se habían cumplido. El tiempo del fin había comenzado y el juicio celestial estaba por iniciar. Jesús sabía muy bien lo que decía, ya que pasaron apenas 11 años desde la caída de las estrellas del 13 de noviembre de 1833 hasta el inicio del juicio celestial al fin de los 2300 tardes y mañanas, en octubre de 1844, fecha en la cual Cristo, según la palabra de Dios, entró en el lugar santísimo del santuario celestial para iniciar lo que llamamos nosotros el juicio celestial. Y usted me dice, ¿cómo que juicio celestial? Dios no necesita un juicio. Ciertamente tendremos y es necesario un juicio. ¿Por qué? Vamos a explicarlo eso en un estudio especial cuando hablemos del juicio celestial. Así es que para iniciar el juicio justamente entró el Señor Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial. Y usted me dice, pero no hay santuario celestial. ¿De qué tú me estás hablando? No hay santuario celestial. El santuario es el cielo mismo. Pero no, la palabra de Dios claramente nos habla y nos dice que en el cielo hay un santuario. ¿Cómo nosotros podemos comprobar de que en el cielo hay un santuario? Bueno, el Señor Jesús, cuando nosotros nos vamos al libro de Hebreos, dice en el capítulo 8, el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Oiga, ¿para qué tenemos tal sumo sacerdote si ya no es necesario sacerdotes? Bueno, algún hermano católico diría, ¿ves? Es necesario un sacerdote. Pero yo le digo, aquí Hebreos me está hablando de Jesús como nuestro sumo sacerdote. ¿Será que esto es cierto? Sigamos leyendo. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es interesante que Jesús, cuando murió y resucitó y ascendió al cielo, fue a ocupar una posición especial. Y la palabra de Dios nos dice que es un sumo sacerdote. ¿A qué nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra sumo sacerdote? En el santuario terrenal construido por Moisés y sus hermanos, había un sacerdote, habían sumos sacerdotes. El sumo sacerdote en el santuario terrenal entraba una tan sola vez al lugar santísimo. Justamente cuando Cristo murió, dice que se convirtió en el sumo sacerdote. Ese sacerdote terrenal, como los otros sacerdotes, era una figura del Señor Jesucristo. Por eso, los eventos después de la muerte de Cristo se iban a desarrollar en el cielo y no en la tierra. Porque el santuario terrenal, ya había cumplido con su función. Y ahora Cristo dice, entraría como sumo sacerdote. ¿Y qué entraba a ser el sumo sacerdote en el santuario terrenal? Vamos a seguir leyendo. Dice, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Qué interesante. A Moisés se le dijo que construyera un santuario y que lo hiciera exactamente a aquel que estaba en el cielo. Dios le dio todas las instrucciones y usted lo puede irse allí en el Viejo Testamento. Deuteronomio nos habla de eso, nos habla también en Éxodo. Bueno, Deuteronomio básicamente podemos encontrar todas estas indicaciones donde Dios le decía a Moisés cómo y de qué forma tenía que hacer el santuario terrenal. Y aquí ahora nos dice
Hebreos, ministro del santuario de aquel verdadero, oiga bien, de aquel verdadero. Cuando nosotros escuchamos esta palabra verdadero, se me viene a la mente de que probablemente existía otro que no diríamos que era falso, pero que sí existía otro. Y cuando nosotros buscamos ese otro santuario, el único con el cual nos encontramos era el que Moisés construyó, y después se construyó el segundo templo, que fue destruido por el general Tito en el año 70, justamente cumpliendo otra de las grandes profecías. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentase las ofrendas según la ley. Por supuesto, ¿verdad? Porque Jesús no pertenecía a la familia sacerdotal, venía de la tribu de Judá. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque hubiesen otros sacerdotes. Pero ya cumpliéndose esos símbolos del Cordero que representaba a Cristo, de los mismos sacerdotes que representaban a Cristo, pues ya no era necesario, porque el verdadero que quita el Cordero, que quita el pecado del mundo, había muerto, era Cristo. Pero saben, Cristo tenía que levantarse. Eso es lo bueno de la profecía, eso es lo hermoso también, porque cuando nosotros nos vemos en el ritual del santuario terrenal, nos damos cuenta que el Cordero que mataban moría, ¿verdad? Y al final, en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación, venían dos corderos. Un cordero que representaba, venía por parte de Dios, y el otro que se llamaba Azazel. Este quedaba vivo de una forma que muchas personas a veces no entendemos. Y creemos que ese cordero, el que quedaba vivo, es el que nos da el perdón. Y no. Justamente, el cordero que era sacrificado es por ese cordero que era sacrificado, era que Israel obtenía el perdón de sus pecados. Y ese cordero representaba a Jesús. Pero saben, ya en la versión oficial y real de ese sacrificio, que fue la muerte de Cristo, por eso Cristo representaba todo. Cristo representaba el cordero, representaba el lavacro, representaba todo lo que era el santuario celestial. Es por eso que Cristo, cuando murió, tenía que resucitar, porque así era. Él tenía que resucitar, porque después de ser cordero tenía que volverse sumo sacerdote. Y eso es justamente lo que Hebreos nos está hablando. Jesús no deja su plan de salvación, porque hay que decirlo así. La salvación es un plan. Es un plan que está diseñado no para que ocurra una tan sola vez, como lo vemos en el santuario celestial. Son pasos que tienen que irse dando hasta obtener el proceso completo de la salvación. Es por eso que Cristo está en el cielo en este preciso momento. Así que dice, pero ahora tanto mejor ministerio el que tiene Jesús en el cielo, dice, es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto. Ahora estamos lo que le llamamos en el nuevo pacto. ¿Pero qué es el nuevo pacto? No me voy a meter a hablar de esto, porque nos pasaríamos toda la tarde, pero seguramente más adelante tendremos un estudio. Dice, establecido sobre mejores promesas. Qué interesante. El primer pacto me está diciendo que fue establecido por algunas promesas, pero que el nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Bueno, yo podría seguir hablando acá, tan interesante, pero no me quiero desviar del tema, porque estamos estudiando los sellos. Así que Jesús sabía bien lo que decía, como decíamos, lo que decía ahí en Mateo 24, ¿verdad? Ya que después que pasaron 11 años de la caída de las estrellas, en noviembre de 1833, la palabra de Dios nos decía que inmediatamente después iniciaría lo que es el juicio celestial. Y cuando nosotros hacemos cálculos, por supuesto,
la palabra de Dios nos dice ampliamente cuándo iniciarían los 2300 tardes y mañanas, justamente en la reedificación de Jerusalén, hasta después, cuando se darían justamente estas señales en el sol, la luna y las estrellas, despuesito de aquellos días. En 1844 se cumplió esa profecía cabalmente. No hay ningún temor a equivocarnos que esa profecía se cumplió en esa fecha, en la cual Cristo entró en el lugar santísimo, como lo dice Hebreos 8, del santuario celestial, para iniciar el juicio. Y cuando nosotros nos vamos justamente a Apocalipsis 4, vamos a ver esas escenas de juicio, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Entonces inició el juicio celestial correspondiente a la época de la séptima y última iglesia profética, la Odisea, en la cual Jesucristo presenta o se presenta más cerca que nunca diciendo: yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Sabemos que en el año de 1798 comenzó proféticamente el tiempo del fin. Al culminar el importante tiempo profético de los 2260 días o años, equivalente a los 42 meses y a los 3 tiempos y medio tiempo de las profecías bíblicas. En ese año, la Revolución Francesa, en este evento que la historia lo registra, destronó, así como usted lo escucha, al Papa Pío VI, y aplicó así la herida mortal que hablaba la profecía al papado del Vaticano, neutralizando de esta forma la amenaza de la iglesia que venía persiguiendo terriblemente a los hijos de Dios. Y justo 46 años, oiga bien, después, inició el tiempo del fin, inició el juicio celestial, repitiendo el mismo tiempo de construcción para iniciar los servicios del templo de la antigüedad. Podemos ver Juan 2:20. Así que de esta manera llegó la respuesta a la pregunta histórica: ¿hasta cuánto? De Daniel 8:13. Así que la segunda parte del sexto sello nos presenta la sentencia de muerte, la venganza que habían exigido los mártires durante el quinto sello de Apocalipsis 6:10, sobre los opresores e impenitentes que estarían con vida durante el majestuoso retorno de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. El pasaje describe básicamente los eventos que ocurren durante ese impresionante retorno del Señor Jesucristo, donde todo ojo le verá. No es como muchos dicen, que vendrá a escondidas en esto del rapto secreto, cuando el cielo se desvaneció, según la profecía bíblica, como un pergamino se enrolla. Durante ese evento de carácter universal, todo monte, toda isla se removió de su lugar. Será el fin del mundo realmente. Entonces se nos presenta la desesperada reacción de los reyes de la tierra, es decir, de todos los presidentes, de los reyes, de los gobernantes y de las naciones, ¿verdad? Y de las demás personas que ya sean grandes personajes, gente rica, capitanes, influyentes personajes poderosos de la política y la religión, y todo siervo, dice, y todo libre se lamentarán. Apocalipsis 6:14. Lo que Dios nos quiere dar a entender, mis queridos amigos, hermanos, al describir los diferentes tipos de personas de esta manera, es que el terrible fin alcanzará a todos. Nadie se podrá escapar, los impíos por igual, sin importar su estatus social, ni su influencia, ni su poder, ni su riqueza. Los poderosos ya no podrán realmente escudarse detrás o escaparse detrás de sus contactos políticos ni religiosos, ni salvarse mediante su riqueza o sus ejércitos o sus guardaespaldas. Aquí nadie se podrá librar. ¿Por qué? Porque el día de la venganza de Jehová ha llegado, y de esa nadie se va a librar, solamente aquellos que han sido obedientes a la palabra de Dios, aquellos que han vivido para Cristo y han seguido las pisadas
del Cordero. Todas estas personas se escondieron, dice la profecía, en las cuevas y entre las peñas de los montes. Es impresionante esta escena. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado, dice, en el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y por supuesto que ha llegado. Y dice la pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Saben? Impresionante. Por eso, el sexto sello tiene un paréntesis muy grande. Incluso cuando usted se va, a Apocalipsis 6, se encuentra de que en el capítulo 7 nos habla de los 144,000. Debería de venir el séptimo sello, ¿no? Incluso seguimos hasta el capítulo 8 y recién ahí encontramos el séptimo sello. Pero la pregunta es contestada en el capítulo 7. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Y justamente allí en el capítulo 7 nos habla, y hay un título, un subtítulo que no está incluido, por supuesto, en la versión original, en la Biblia, y son los 144,000. ¿Quiénes son estos 144,000? Leamos un poquito. Después de esto vi a 4 ángeles en pie de los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a voz a 4 ángeles a quienes se les había dado, se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daños a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Y al número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Qué interesante. Vemos que entre el sexto sello y el séptimo sello hay una serie de eventos que están sucediendo. ¿Qué vemos aquí? Bueno, hay un sellamiento de los hijos de Dios de todas las tribus de Israel. Y no me diga que solamente van a ser de las tribus de Judá, porque hoy en día se menciona mucho de que del pueblo judío habrán de salir los 144,000, cosa que es totalmente falso, porque el contexto me está diciendo que estos sellados serán de todas las tribus de los hijos de Israel. Pero Israel tenía 12 hijos, no solamente tenía Judá. O sea que estos hijos están esparcidos por el mundo entero, porque recordemos que las tribus de Judá se esparcieron justamente después de que murió Salomón, ¿verdad? Su hijo Jorán y su sirviente Jeroboam se repartieron, unos 2 tribus y las otras con las 10 tribus. Pero las 10 tribus se esparcieron por el mundo y hoy las encontramos en cualquier lugar de la tierra. Y tú me puedes decir: pero ¿cómo vamos a saber a qué tribu permanece cada uno o pertenece? Mire, yo no lo puedo saber, usted no lo puede saber, pero Dios sí lo sabe. Todos decimos que somos hijos de Adán, ¿verdad? Nadie diría lo contrario. Bueno, si Adán y Eva vivieron hace cientos de miles de años atrás, ¿por qué yo no puedo decir que yo soy descendiente de la tribu de José, por ejemplo? Si vivió muchos cientos de años después. O sea que Dios conoce realmente de qué linaje. Por eso hay 12 puertas en el cielo por las cuales nosotros vamos a ingresar cuando se llegue ese momento de entrar a la gran Canaán celestial. Mis queridos amigos, ya estamos casi por terminar, pero quiero explayarme un poquito más sobre esto, porque es muy interesante. Dice, estas personas que no quieren ver a Dios sentado en el trono, ni tener que enfrentarse a la ira del Cordero, Jesucristo, saben muy bien estas personas que el gran día de su ira ha llegado. En vez de encontrarse con su Creador, al que rechazaron orgullosamente, persiguiendo a sus siervos, que se opusieron, Babilonia
guardando los 10 mandamientos de Dios, prefieren esconderse en las cuevas y entre las peñas de los montes y morir apedreados. Pues decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¡Qué desesperación enorme experimentarán todos aquellos que nunca se arrepintieron de sus pecados, ni conciliaron con Dios, ni se reconciliaron con Dios y sus prójimos y sus hermanos, aferrándose terriblemente a los engaños de la Babilonia moderna, al espiritismo, a la adoración a las imágenes, a la adoración al sol, al rechazo de los mandamientos y adhiriéndose a todas las tradiciones, a todos los mandamientos y tradiciones de hombre, a la idolatría, a las comidas inmundas, a las bebidas alcohólicas, a la vanidad y a la superficial, incluso a la veneración de los seres humanos y a los demás pecados que señala la palabra de Dios que Babilonia le impone a sus seguidores. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta final que se hacen. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Ya les dije, los únicos que se podrán mantenerse en pie van a ser los 144,000. La respuesta a esta pregunta final es la misma que la respuesta a la pregunta paralela: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Que aparece en Apocalipsis 13:4. En el mismo grupo de personas que podrá sostenerse en pie en esta situación y que podrá luchar contra la bestia con la ayuda divina, tratándose de leal remanente de los siervos de Dios del tiempo del fin, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, según Apocalipsis 12:17, son los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ya ve usted cuán importante es no desechar la ley de Dios. Esos son los únicos que van a sobrevivir en el tiempo del fin. Apocalipsis 14:12 nos habla de eso. Así que se trata de las personas que proclaman el triple mensaje angelical de Apocalipsis 14 del 6 al 13 y llaman a los demás, a los hijos fieles de Dios, a salir de las diferentes instituciones religiosas caídas que viven en el pecado. Es decir, que viven transgrediendo la ley de Dios divina, que conforman lo que llama la palabra de Dios Babilonia, espiritual por supuesto, porque la Babilonia real vivió hace cientos de años atrás, por no decir miles. Así que esto lo podemos encontrar allí en Apocalipsis 18. Jesucristo menciona este remanente final describiendo así: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga. Esto es una cita de Lucas 21:36. Así que, ¿quién podrá mantenerse en pie? Algunos profetas del Antiguo Testamento hicieron la misma pregunta y respondieron describiendo aquel remanente fiel de la siguiente manera. Por ejemplo, en Nahum 1:6-8 dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Terrible. Dice: su ira se derramará como fuego y por él se hienden las peñas. Oiga, qué fuego tan tremendo. Y el Señor dice, es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían más. Con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus amigos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego consumidor. Él es fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará, dice la palabra de Dios, a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, según Malaquías 3:2-3. En el impresionante relato de Daniel capítulo 3 encontramos como todo el mundo cayó de rodillas frente a la estatua adorada del rey pagano Nabucodonosor de Babilonia. Estatua que él había levantado.
Los únicos que se mantuvieron valientes en pie fueron los 3 amigos de Daniel, ¿recuerdan? Que decidieron no someterse a la falsa religión de Babilonia. Esa misma religión que en el tiempo del fin está llevando a la perdición a los hijos. Ellos se negaron a participar en ese engaño espiritual. Por su lealtad fueron echados en ese tremendo horno de fuego, ardiendo, pero Dios decidió salvarlos y el rey Nabocodonosor decía, yo veo un cuarto personaje por allí. Mira otro personaje que se parecía al Hijo de los dioses, al Hijo de Dios. Y por supuesto estaba Jesús. Y por eso Dios en el último tiempo librará a sus hijos en medio del fuego. Esa misma experiencia se habrá de repetir. Así que algo parecido también sucedió durante el reinado del el rey Asuero o Jerjes, ¿no? Conocido del imperio medo-persa. Amán, el segundo del reino, cuya silla estaba puesta sobre los príncipes, deseaba que todo el mundo, oiga bien, que todo el mundo se arrodillase y humillase ante él, porque el mismo rey lo había mandado. Pero un hijo fiel de Dios llamado Mardoqueo, ¿recuerda esa historia? Se mantuvo en pie. Ignoró el llamado o la orden, porque supo que solamente Dios se merece esa reverencia. De esta manera desafió la autoridad de Amán. El texto dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaron y se inclinaban ante Amán, porque así dice, lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Esto lo podemos encontrar allí en Esther 3, capítulo 3, versículos 1 y 2. Es interesante. Amán entonces deseaba matar no solo a Mardoqueo, sino a todo el pueblo de Dios. Finalmente, Dios intervino milagrosamente y salvó a Mardoqueo y a todo su pueblo. Y Amán tuvo que morir por miserable, por asesino y por conspirador y por mentiroso. Los 144,000 sellados, mis queridos, el Apocalipsis nos provee aún más conocimiento al respecto de la identidad de aquellos fieles hijos de Dios que permanecerán en el futuro, de esta manera en pie en la fase final de la historia humana ante el gobierno mundial de Babilonia. En Apocalipsis 7, capítulo que estudiaremos en otro tema, con más detalles, se nos presenta la base o la vasta multitud de los salvos. Primeramente se nos presenta a los siervos de nuestro Dios, que son sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo, tratándose de los 144,000 sellados, que luego reaparecen en Apocalipsis 14 proclamando el triple mensaje angelical del fin del tiempo. Así que todos los salvos son los que no doblaron sus rodillas ante instituciones religiosas actualmente, ni seres humanos, ni ángeles, sino que únicamente ante su Dios creador. Esa es la preciosa historia con que terminará el tiempo y la venida de Cristo, con un grupo extraordinario que se llama los 144,000, que preferirán morir primero antes que doblegarse al llamado de el nuevo imperio que habrá de gobernar en el tiempo del fin, comandado por la gran Babilonia. Mis queridos amigos, pudiésemos hablar muchas cosas, muchísimas cosas más en relación al sexto sello, pero se nos ha acabado el tiempo. Queremos despedir nuestra transmisión. Enviamos saludos a todos los amigos que se han comunicado con nosotros. Vamos a hacer mención en este preciso momento. Por ahí está mi querida hermanita. Un abrazo cordial para María Rosario. Saludos para Onyx, que nos está viendo. A nuestro hermano Rufino Martínez. Nos está viendo por allá en Honduras. Un abrazo muy cordial. A Ludis también nos está viendo. Así es que vamos a estar orando, ¿verdad? Vamos a estar orando allí por... nos pide acá
por la hija de nuestro primo José Odón, le mandamos un abrazo cordial también. Y así para todas las personas que nos están viendo en esta hora, ¿verdad? Si usted quiere que le enviemos un saludito, escríbanos por ahí. Vamos a mencionarles por acá, pero ya se nos ha ido el tiempo y tenemos que ponerle fin a esta transmisión. Les esperamos la próxima semana. Esto se va a poner interesante cuando estudiaremos un poco más del sexto sello, porque nos quedó mucho que comentar, y estaremos también hablando del último sello, el séptimo sello. Usted va a conocer y se va a enterar realmente lo que Dios tiene preparado en el tiempo del fin. Recuerde que estamos en el tiempo del fin. El tiempo cuando Jesús en cualquier momento puede aparecer. Y nosotros necesitamos estar preparados, necesitamos estar listos porque los acontecimientos ya se están dando. Vemos guerras, rumores de guerras, terremotos, convulsión en el mundo. Vemos grandes cosas, acontecimientos. Está convulsionada la sociedad. El crimen, que es parte también de las profecías bíblicas que se habían de cumplir, se está dando. Hoy en día no podemos irnos para ningún lado porque nos encontramos con el crimen y tenemos temor. Las naciones hoy precisamente, están rumorando de guerras. Hay rumores de guerra. Y saben, usted me dice, pero eso se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Sí, claro. Pero saben, los rumores de guerra van a continuar. Pero saben con seguridad lo que viene. Van a venir mucho más señales en el sol y en las estrellas y en la luna. Y sobre todo, en la actitud de las personas. Usted va a ver personas cada día menos que quieren escuchar de la palabra de Dios. Pero usted que hoy en día tiene la gran oportunidad de escuchar la palabra de Dios a través de estos medios digitales, a través de las diferentes redes sociales, escuche, mire, oiga, déjese llevar, porque sabe, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos con usted, al igual que con todos nosotros. Mis queridos amigos, hermanos, un abrazo para todos. Ángel Alfonso Galeano les envía un abrazo cordial. Nos estaremos viendo la próxima semana aquí a través de Ángel Mensajero TV. Y recuerde que si usted quiere ver estos videos en alta definición, yo sé que a través de Facebook estamos muy bien, estamos en alta definición. Pero si usted nos quiere ver más detallado, quiere estudiarlo más despacio, bueno, de hecho aquí queda posteado en Facebook, pero también lo tenemos allí en YouTube. Ahí lo vamos a estar posteando inmediatamente que terminemos. Un abrazo, un saludo muy cordial, saludos para todos y a todas en todas partes, que Dios les bendiga. Les deseamos lo mejor de la vida y nos estaremos viendo, si Dios así nos lo permite, en nuestra próxima emisión, el próximo sábado, si Dios así nos lo permite. Que la pasen bien, un abrazo para todos.